En Indonesia tuvo lugar una de las catástrofes naturales más sobrecogedoras de la historia. Decenas de miles de personas perdieron la vida y millones de toneladas de ceniza se elevaron hasta cubrir la atmósfera. Esa capa de ceniza bloqueó la luz del sol y convirtió el año 1816 en un año sin verano. Solemos imaginar los volcanes como símbolos de destrucción y devastación. Sin embargo, en realidad los volcanes han sido una pieza esencial de la maquinaria que mantiene la vida en la Tierra desde hace miles de millones de años. A comienzos del siglo XIX casi nadie entendía cómo se había formado la Tierra ni cómo funcionaba. La humanidad acababa de presenciar un desastre capaz de alterar el clima de todo el planeta, pero era totalmente incapaz de explicar su origen. ¿De dónde procedía en realidad el poder destructivo de los volcanes? La teoría más aceptada en aquel momento sostenía que la Tierra había sido, en el pasado, una esfera completamente fundida. Al enfriarse, su superficie se habría arrugado como una manzana seca. Se pensaba que esas enormes arrugas habían dado lugar a cordilleras y valles. Sin embargo, la realidad contaba otra historia. Si la corteza terrestre se hubiera contraído al azar, los relieves singulares, como las grandes cordilleras rocosas o los volcanes, tendrían que estar distribuidos de forma aleatoria y uniforme por todo el planeta. Pero no era así. Se concentraban solo en determinadas zonas muy concretas. Grandes regiones, como el interior de muchos continentes, prácticamente no presentaban montañas, ni terremotos ni volcanes. Por eso aquella idea primitiva estaba llena de puntos débiles. Y no se trataba solo de un problema de relieve o de geología. La teoría de la Tierra arrugada también afirmaba que la corteza era un bloque rígido, inmutable y eterno. Esa visión llevó a muchos científicos a pasar por alto pistas fundamentales. Ya en el siglo XVI, cartógrafos neerlandeses como Abraham Ortelio habían reparado en una coincidencia llamativa. La costa oeste de África y la costa este de Sudamérica parecían encajar casi a la perfección. Como dos piezas de un mismo rompecabezas. Pero aquel hallazgo no recibió demasiada atención. Faltaban pruebas directas que lo respaldaran. Pasaron 3 siglos. Apareció una mente extraordinaria que retomó el problema. Alfred Wegener, un meteorólogo alemán. En 1915 propuso una teoría revolucionaria. Según Wegener, todos los continentes actuales habían formado, en el pasado, un único supercontinente. Lo bautizó como Pangea. Con el tiempo Pangea se fragmentó en varios bloques que comenzaron a separarse y a desplazarse lentamente. Así habrían surgido los continentes que conocemos hoy. Esta vez, la idea de Wegener no era solo una hipótesis plasmada en papel. Estaba respaldada por una cadena de pruebas muy sólidas. La primera era el encaje entre las costas de Sudamérica y de África. Exactamente la misma anomalía que Abraham Ortelio había señalado en el siglo XVI. La segunda prueba procedía del registro fósil. Se encontraron fósiles de Mesosaurus, un reptil extinguido del período pérmico, tanto en Brasil como en el sur de África. Del mismo modo, fósiles de la planta de semilla desnuda Glossopteris aparecieron en India, Australia, Sudáfrica y la Antártida. La tercera prueba estaba en la propia geología. Las montañas de los Apalaches en el noreste de Norteamérica tenían la misma edad y características que las Caledónides en Europa y otros macizos de Groenlandia. Solo podían encajar si en el pasado habían estado unidas, compartiendo el mismo entorno natural y el mismo clima. La evidencia más impactante, sin embargo, llegó desde la Antártida. El explorador Robert Scott encontró fósiles de selva tropical bajo el hielo del continente antártico. Una región donde hoy sería impensable que creciera un bosque de ese tipo. Aquello demostraba que la zona había disfrutado en otro tiempo de un clima cálido y lluvioso, similar al de la franja ecuatorial actual. Wegener presentó su teoría al público con gran seguridad. Pero la comunidad la rechazó. El problema no estaba en las pruebas ni en la lógica de la idea. El problema era que Wegener no podía explicar el mecanismo. No sabía cómo podían separarse los continentes y desplazarse hasta ocupar su posición actual. Él propuso varias posibilidades. La fuerza centrífuga debida a la rotación de la Tierra. La fuerza de las mareas. Pero pronto quedó claro que esas fuerzas eran demasiado débiles para mover masas del tamaño de un continente. Para la mayoría de geólogos de la época, la deriva continental resultaba absurda. Ridícula. Se burlaron de Wegener.
Con el paso del tiempo, la teoría fue cayendo en el olvido. Parecía haber sido enterrada junto con él cuando murió en 1930. Sin embargo, todos ellos pasaron por alto algo esencial. A Wegener no le faltaban evidencias. Le faltaba tecnología. Tecnología para ver qué estaba ocurriendo bajo los océanos. En la década de 1960 se instaló por primera vez una red mundial de sismógrafos. Aquello lo cambió todo. Los científicos pudieron localizar con precisión el origen de cada terremoto. Los resultados fueron sorprendentes. Los terremotos no aparecían al azar. Se concentraban en franjas estrechas que recorrían el planeta como cicatrices. Esas franjas marcaban, en realidad, los límites de las placas tectónicas. En esos límites, los terremotos se producen cuando las placas chocan o se rozan entre sí. Más tarde, al estudiar la orientación magnética de las rocas del fondo oceánico, los investigadores detectaron algo más. Una banda de magnetismo alterno simétrico a ambos lados de las dorsales oceánicas. Esa banda de campos magnéticos era la prueba de que la corteza oceánica se estaba creando de manera continua y se empujaba hacia los lados. Por fin se comprendía cómo se movían las placas tectónicas. Las rocas de la corteza terrestre son menos densas que el manto fundido que hay debajo. Por eso flotan sobre él. Incluso dentro de la propia corteza existen diferencias importantes. Las placas continentales tienen menor densidad que la corteza oceánica. Pueden sostener enormes cordilleras y seguir elevadas sobre la superficie del planeta. Si dos placas con densidad parecida chocan, ninguna llega a hundirse del todo. La presión colosal las comprime, las dobla y las fractura. De ese modo se levantan cadenas montañosas gigantescas como el Himalaya. Cuando dos placas con densidades distintas se encuentran, sucede otra cosa. La placa más pesada se hunde bajo la otra y desciende hacia el manto. A medida que se hunde, la roca se calienta y se funde. Libera minerales y agua. Ese proceso genera grandes cantidades de magma. Ese magma es el combustible de erupciones explosivas. Como la del volcán Tambora. Imagina la escena. Por la mañana, salir a correr bajo la sombra del bosque. Por la tarde, contemplar la puesta de sol junto a un lago lleno de cisnes. Todo a apenas 30 minutos de Ciudad Ho Chi Minh. Ponte en contacto para convertirte en nuevo residente de EcoRigid y recibe de inmediato un regalo especial con el código CD Media. La energía colosal generada por la tectónica de placas explica el poder destructivo de los volcanes cuando despiertan. Pero al mismo tiempo los volcanes desempeñan otro papel decisivo. Ayudan a alimentar y sostener la vida en este planeta. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en algo que llamamos ciclo del carbono. Es el proceso por el cual el carbono circula entre la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. Este ciclo funciona a escala de tiempo geológico. Millones de años. Y los volcanes son, al mismo tiempo, el punto de partida y el punto final de ese ciclo. Cuando la Tierra entra en una edad de hielo, las temperaturas descienden. El frío reduce la velocidad a la que se meteorizan las rocas en los continentes. Se absorbe menos CO2 de la atmósfera. Sin embargo, los volcanes no se detienen. Siguen expulsando CO2 desde el interior profundo del planeta. El CO2 que se acumula actúa como una manta aislante. Absorbe la radiación de calor que emite la superficie y la retiene en la atmósfera. Evita que la energía se pierda en el espacio. Gracias a ello, el planeta se calienta y puede salir de la era glacial. En la situación opuesta, cuando la Tierra se vuelve demasiado cálida, el ciclo del carbono reacciona en sentido contrario. El aumento del CO2 en la atmósfera hace que el agua de lluvia disuelva más gas y se vuelva más ácida. La lluvia ácida erosiona las rocas. Libera iones como calcio y bicarbonato. Estos iones viajan con los ríos y arroyos hasta el océano. Allí algas, corales, moluscos y otros organismos microscópicos utilizan esos componentes para formar conchas y esqueletos de carbonato cálcico. De este modo, el carbono pasa de estar en la atmósfera como gas a quedar atrapado en una forma sólida y estable. Cuando estos organismos mueren, sus restos y sus conchas se hunden hasta el fondo del mar. Con el paso de millones de años, los sedimentos se acumulan en capas cada vez más gruesas. Las capas más recientes comprimen a las más antiguas.
La presión, el aumento de temperatura y las reacciones químicas lentas hacen que los granos de sedimento y los fragmentos de concha se compacten y se cementen. Al final se transforman en roca caliza. Una roca muy rica en carbono. El proceso no se detiene. Con el tiempo crea enormes reservas de carbono bajo los océanos. Así, el mar y la vida marina actúan como una gigantesca máquina de captura de carbono. Reducen la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y contribuyen a enfriar el planeta. Pero si el ciclo terminara ahí, todo el CO2 acabaría encerrado para siempre en las rocas. La Tierra se convertiría en un mundo congelado y muerto. Es precisamente en ese punto donde la tectónica de placas se vuelve imprescindible. Las placas transportan esas rocas cargadas de carbono de vuelta hacia el manto. Allí se funden. El carbono se libera de nuevo en forma de CO2, que escapa a la atmósfera a través de los volcanes. Tal como hemos visto antes. Gracias a ese mecanismo, el carbono enterrado se recicla. El ciclo vuelve a comenzar. Y así una y otra vez, este ciclo gigantesco funciona como un sistema natural de climatización. Mantiene la temperatura de la Tierra dentro de un margen adecuado durante millones de años. ¿Qué ocurriría si ese delicado equilibrio se rompiera? Para entenderlo basta con fijarse en dos de nuestros vecinos. Venus y Marte. Al principio, Venus debió de parecerse mucho a la Tierra. Tenía un tamaño similar. Agua líquida en la superficie. Y una atmósfera densa. Su actividad volcánica era muy intensa. Los volcanes liberaban enormes cantidades de CO2 a la atmósfera. Pero a Venus le faltaban dos elementos clave. No tenía océanos duraderos. Ni vida capaz de capturar el carbono y fijarlo en las rocas. El CO2 se fue acumulando. La atmósfera se volvió cada vez más espesa. El efecto invernadero se disparó. La temperatura subió hasta hacer hervir los océanos. El vapor de agua generado se convirtió también en un potente gas de efecto invernadero. Retuvo aún más calor. El planeta se recalentó todavía más. Las lluvias desaparecieron. La meteorización de las rocas por el agua se detuvo. Con el tiempo el agua ascendió a las capas altas de la atmósfera en forma de vapor. Allí quedó expuesta a la radiación ultravioleta del Sol. La energía de esa radiación rompió las moléculas de agua. Separó el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno, mucho más ligero, escapó al espacio arrastrado por el viento solar. El oxígeno, más pesado, quedó atrapado y reaccionó con las rocas de la superficie. Así fue como Venus perdió toda su agua. Hoy su atmósfera es 90 veces más densa que la de la Tierra y contiene alrededor de un 96,5% de CO2. La superficie está cubierta por espesas nubes de ácido. La temperatura supera los 450 grados centígrados. Suficiente para fundir el plomo. Un auténtico infierno. Todo por la ausencia de un mecanismo eficaz para reciclar el carbono. Marte siguió el camino contrario. Su destino fue el frío extremo. Es un planeta mucho más pequeño que la Tierra. Se enfrió antes. Su interior perdió calor. La tectónica de placas se detuvo. La actividad volcánica fue disminuyendo. Con menos volcanes, entraba cada vez menos CO2 en la atmósfera. Al igual que Venus, Marte tuvo su propio ciclo del carbono. También contó con agua líquida en el pasado. Esa agua erosionó rocas y atrapó parte del CO2 en sedimentos y rocas carbonatadas. Pero cuando el vulcanismo cesó, ya no había forma de devolver ese carbono a la atmósfera. El desequilibrio se agravó por otra razón. Marte apenas tiene campo magnético. Sin esa protección, el viento solar golpeó directamente la atmósfera. Poco a poco la fue barriendo. Se llevó buena parte del CO2 que quedaba. La manta de gases de efecto invernadero se fue adelgazando. La temperatura en la superficie cayó. El CO2 residual se congeló en los polos en forma de hielo seco. Marte perdió su efecto invernadero. Se transformó en un desierto helado. Un planeta muerto con temperaturas medias por debajo de los 60 grados bajo cero. Al comparar a estos dos vecinos con la Tierra, se aprecia hasta qué punto es preciso nuestro equilibrio.
El ciclo del carbono y la tectónica de placas trabajan juntos como una enorme máquina. Regulan la cantidad de CO2 en la atmósfera. Mantienen el clima dentro de límites relativamente estables. Ese equilibrio no es fruto del azar. Es el resultado de miles de millones de años de evolución geológica. Esa combinación única ha convertido a la Tierra en el único mundo que conocemos capaz de sostener vida. Y aún hay más. Los volcanes no solo alimentan y regulan la vida. También generan entornos donde la vida puede surgir. Hace miles de millones de años, la Tierra era un lugar extremadamente hostil. Recibía impactos continuos de asteroides y cometas. Las erupciones volcánicas eran mucho más frecuentes y violentas que hoy. De las profundidades del planeta emergían grandes cantidades de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, metano y amoníaco. Con el tiempo estos gases dieron forma a una atmósfera primitiva. La Tierra comenzó a enfriarse. La temperatura descendió. El vapor de agua empezó a condensarse. Había tanto vapor que la condensación y la lluvia se prolongaron durante un periodo larguísimo. La lluvia cayó sobre la superficie. Llenó las depresiones. Poco a poco formó los primeros océanos. Esos océanos no eran solo agua. Eran una sopa química muy rica en sustancias procedentes de la actividad volcánica. En ella los rayos y la radiación ultravioleta del Sol actuaban sin descanso sobre las moléculas. Generaban compuestos orgánicos cada vez más complejos. Las primeras piezas de la vida. Entre todos los entornos creados por la geología, uno de los más extraordinarios fueron las fuentes hidrotermales del fondo marino. Auténticos oasis de vida en la oscuridad absoluta. En esas zonas, el agua fría del océano se filtra por grietas en la corteza terrestre. A 2 o 3 kilómetros de profundidad entra en contacto con magma muy caliente. El agua alcanza temperaturas superiores a los 400 grados. Disuelve minerales del entorno. Azufre, hierro, zinc y cobre. Luego ese fluido sobrecalentado y cargado de minerales vuelve a salir por chimeneas en el lecho marino. Forma columnas de humo negro o blanco que se elevan en la penumbra. A diferencia de los ecosistemas terrestres y de la superficie del mar, allí no llega la luz del sol. No hay fotosíntesis. La vida depende de otra fuente de energía. Microbios y organismos unicelulares obtienen energía mediante quimiosíntesis. Aprovechan reacciones químicas entre los minerales expulsados por las fuentes. En especial hidrógeno, compuestos de azufre, metano y hierro. Esos microbios forman la base de una compleja cadena trófica. Sostienen criaturas extrañas y únicas. Muchas investigaciones señalan estas fuentes hidrotermales como un posible lugar de origen de la vida en la Tierra. El motivo es doble. Por un lado, ofrecen condiciones muy estables. Un suministro continuo de energía y de sustancias químicas. Por otro, están protegidas de los peligros de la superficie. La radiación ultravioleta del Sol. Los impactos frecuentes de meteoritos en los primeros tiempos del sistema solar. La actividad volcánica aporta además ladrillos fundamentales para las moléculas de la vida. El fósforo es uno de los ejemplos más claros. Es un componente esencial de las cadenas de ADN y ARN. Y de la molécula energética básica de las células, el ATP. Al principio, casi todo el fósforo del planeta estaba atrapado en las rocas. La meteorización normal es muy lenta. Sin embargo, la actividad volcánica y otros procesos geológicos llevaron grandes cantidades de roca rica en fósforo hasta la superficie. Allí el fósforo pudo disolverse en el agua y convertirse en nutriente para los seres vivos. Los volcanes también liberan metales traza cruciales como hierro, zinc y cobre. Elementos indispensables para muchas enzimas y reacciones metabólicas. En resumen, los volcanes y la tectónica de placas han impedido que la Tierra se convierta en un Venus abrasador, o en un Marte congelado. Han contribuido a formar la atmósfera. Han permitido la existencia de océanos. Han creado ecosistemas únicos en el fondo del mar. Y han suministrado minerales esenciales para las primeras formas de vida. Los volcanes, con su aparente furia destructiva, han sido en realidad la llave que abrió la puerta de la vida. No representan el final. Representan un comienzo poderoso. Gracias a ellos, un mundo árido y hostil se transformó en un planeta lleno de vida.
Un lugar donde la vida pudo aparecer, echar raíces y evolucionar.